Pero ¿qué tiene que ver el cuerno pequeño con todo esto? Bueno, los primeros emperadores cristianos se consideraban a sí mismos los verdaderos gobernantes de la iglesia cristiana. Los emperadores Constantino el Grande y Teodosio convocaron los concilios de obispos cristianos en Nicea el año 325 después de Cristo y en Constantinopla el 381 después de Cristo, sin tomar siquiera en cuenta al obispo de Roma. Para contrarrestar esta influencia fuerte de los emperadores, el obispo siríaco que ejerció el mando de la Iglesia de Roma durante los años 384 al 399, formuló la primera proclamación del derecho y deber del obispo de Roma. De acuerdo con este documento, el obispo de Roma debía gobernar sobre todo el cristianismo. Ese documento decía lo siguiente: nosotros, los sucesores de Pedro, llevamos sobre nuestros hombros las cargas de todos los que están abrumados. De hecho, en nuestra persona, el mismo bendito apóstol Pedro lleva estas cargas, quien nos considera herederos de su administración. Ningún sacerdote del Señor puede ignorar la decisión del trono apostólico. En los 2 siglos subsiguientes, los obispos de Roma se volvieron cada vez más firmes en su insistencia de que ellos y no los emperadores debían ser los árbitros definitivos en asuntos de la iglesia. Cuando Átila el Huno amenazó a Roma, León I confrontó a Átila el azote de Dios y lo venció, porque de alguna manera persuadió a Átila a abandonar su propósito de conquistar la ciudad eterna que era Roma. Este hecho aumentó enormemente el prestigio del obispo de Roma. La historia registra que fue León el Grande el que puso el fundamento del poder político de los obispos de Roma. A principios del mismo siglo, el ilustre Agustín, obispo de Hipona, al norte de África, había pronunciado las famosas palabras: Roma locuta causa finita, quiere decir, Roma ha hablado, se cierra el caso. La doctrina de que Cristo había otorgado poder papal a Pedro y que éste lo había pasado a sus sucesores en Roma comenzó entonces a echar raíces firmes. La creación del Estado papal en el siglo VIII y el hecho de que los musulmanes conquistaron los centros cristianos de Alejandría, Jerusalén y Antioquía, y los obispos de estas ciudades no pudieron hacer nada para impedir el avance musulmán, aumentó aún más la autoridad e importancia del obispo de Roma. El poder del papado, como se le llamaba al cargo de obispo de Roma, alcanzó su apogeo con Gregorio VII, los años 1073 al 1085. Gregorio VII promulgó la idea de que el Papa podía deponer reyes y más tarde, el año 1198, el Papa Inocencio III se declaró soberano absoluto de Italia y requirió de todos los funcionarios de Roma que deberían jurarle lealtad. Vamos a detenernos ahora un poco en el cuerno pequeño. Daniel 7:8 lo describe así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Oh querido, hasta aquí hemos visto que la cuarta bestia es Roma y que los 10 cuernos simbolizan la división del Imperio Romano en muchas naciones distintas. Pero ¿cuál de estas se transforma en el cuerno pequeño? La historia de la iglesia indica que hay un solo poder en la historia que combina con la descripción del cuerno pequeño. Y ese poder es la Iglesia Católica Romana. Mira lo que dice este autor: de las ruinas de la Roma política se levantó el gran imperio religioso en la forma gigantesca de la Iglesia romana. El historiador alemán Adolf von Harnack explica que
La iglesia romana de esta manera sagazmente se colocó en lugar del imperio romano, del cual es la continuación real. El imperio no ha muerto, sino que ha sufrido una transformación. La iglesia romana es el imperio viejo romano consagrado por el Evangelio. Los 3 cuernos que fueron arrancados fueron los pueblos arianos de los érulos, los vándalos y los ostrogodos. Daniel 7:8 indica que estos poderes serían arrancados para que el papado pudiese desarrollarse y afianzarse. El texto dice así: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Los ostrogodos vencieron a los érulos en Italia en el año 493. A su vez, estos sucumbieron ante los ejércitos de Justiniano, el emperador de Constantinopla, el año 538. Y fueron totalmente destruidos el año 554. Justiniano venció al tercer pueblo, los vándalos, el año 534. Ahora mira lo que dice un autor. Fue así como las 3 naciones arianas que se negaron a renunciar a sus creencias heréticas fueron arrancadas o vencidas, y los otros pueblos arianos se tornaron ortodoxos, lo que dejó al obispo de Roma como el gobernador indisputable de las naciones y el corredor de los herejes. En la visión de Daniel, este cuerno pequeño habla grandes cosas. Podemos comparar las grandes cosas que dice el cuerno pequeño con algunas de las declaraciones de los papas en los concilios de la Iglesia Católica Romana. En 1894, por ejemplo, el Papa León XIII aseguró en su encíclica llamada La Reunión del Cristianismo que nosotros los papas ocupamos sobre esta tierra el lugar del Dios Todopoderoso. Vayamos ahora a la interpretación de la visión. De acuerdo con el versículo 15, un personaje celestial interpreta la visión y le dice a Daniel que los santos caerán en las manos del cuerno pequeño durante 3 tiempos y medio, y que el cuerno pequeño intentará cambiar los tiempos y la ley. El versículo 25 dice así: y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y el medio de un tiempo. La persecución de los cristianos fieles de parte de los dirigentes eclesiásticos a través de la Edad Media es bien conocida en la historia. Decenas de miles de cristianos inocentes murieron por causa de la Inquisición. En el día de San Bartolomé, el año 1572, miles de hugonotes murieron en Francia. Esto hizo que el Papa Gregorio XIII diera solemnes gracias al cielo. Bueno, aunque nadie puede en verdad cambiar los tiempos y la ley de Dios, ocurrió un cambio en el día semanal de adoración. En el transcurso de los primeros 4 siglos de la historia de la Iglesia, para diferenciarse del judaísmo, los cristianos sustituyeron la observancia característica de la religión judía, tales como la Pascua y el sábado, con el domingo de la resurrección y el domingo semanal. El concilio de la Odisea, primer concilio de la Iglesia que apoyó la observancia del domingo, dijo en el Canon 29 que los cristianos no han de judaizar y descansar en sábado, sino que trabajarán en dicho día, pero honrarán especialmente el día del Señor. Y ahí él se estaba refiriéndose al domingo. Y por ser cristianos, decía él, no deberán, si es posible, trabajar en este día. Si no obstante lo encuentran judaizando, serán separados de Cristo. Oh querido, desde entonces surgieron muchas otras leyes dominicales. Daniel 12:7 nuevamente menciona el periodo de 3 tiempos y medio o 3 años y medio proféticos durante el cual la iglesia cristiana obediente sería perseguida. El libro de Apocalipsis también se refiere a esto de varias maneras. Voy a mencionar los textos que hablan de esta profecía. Daniel 7:25, ahí se habla de tiempo y tiempos y medio tiempo. En Daniel 12:7
se habla de tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 11:2 se habla de 42 meses. En Apocalipsis 11:3, 1260 días. Apocalipsis 12:6, 1260 días. Apocalipsis 12:14, un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Apocalipsis 13:5, 42 meses. Una comparación de estos textos muestra que un año profético tiene 360 días. O sea, 3 años y medio equivalen a 1260 días proféticos, que es lo mismo que 42 meses proféticos. Todos estos textos se refieren a la misma profecía, o sea, a los 1260 años literales que el papado ejerció su poder en la historia, específicamente al periodo del año 538 hasta el año 1798. El año 538, el emperador Justiniano, que residía en Constantinopla, reconoció al obispo de Roma como la cabeza de todas las iglesias de Oriente y Occidente. Dejó de lado al patriarca de Constantinopla, que por causa de estar tan cerca le causaba cierta molestia. Entonces aquí empezó el poder del papado. En noviembre del año 1793, la Revolución Francesa abolió el cristianismo y lo reemplazó con la adoración de la razón. 5 años más tarde, el 10 de febrero de 1798, Berthier, general de Napoleón, entró a Roma y tomó preso al Papa Pío VI. Aquí terminó el poder del papado. Fue una humillación para el Papa. Su autoridad fue completamente escarnecida. Después de eso, el papado continuó, pero su fuerza había decaído y nunca más volvería a ejercer el mismo poder que tuvo durante los 1260 días proféticos o años literales. El poder secular y político que el papado había ejercido formalmente durante más de 1000 años llegó a su fin y el Papa voluntariamente se tornó en el prisionero del Vaticano, hasta que recobró su poder temporal al celebrar un concordato con Mussolini el año 1929. Aunque algunos se sienten confundidos por causa de la visión de las 4 bestias y el cuerno pequeño, este panorama bíblico encierra algunas lecciones vitales para el pueblo de Dios que viene o que vive en el tiempo del fin. Lo primero que debemos saber es que la profecía es el fundamento de nuestra fe. El apóstol Pedro escribió: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El cumplimiento de las profecías mesiánicas en la vida de Cristo proveyó un fundamento seguro para la fe cristiana. De modo similar, el cumplimiento de las profecías de Daniel 7 en la historia del mundo, desde Nabucodonosor, confirma la veracidad de la palabra de Dios. Por lo tanto, no nos atrevamos a ignorarlo. El espíritu de profecía amonesta a cada ministro a presentar la segura palabra profética como fundamento de la fe de los adventistas del